Entonces, los problemas 117, 118 y 119 tienen que ver con el concepto de potencia de una fuerza. Vamos a ver de qué trata esto de la potencia. Bien. Supongamos que una cierta fuerza realiza un cierto trabajo W en un tiempo delta T. Se define la potencia desarrollada por la fuerza como el cociente entre el trabajo y el tiempo que tardó en realizar ese trabajo. La potencia P es W trabajo dividido delta T. ¿Está bien? Las unidades de potencia van a ser Joule sobre segundo y eso se llama watt. La potencia en el sistema MKS es el watt, ¿no? Que es un Joule sobre segundo. Y hay una unidad que se sigue utilizando mucho todavía, que no es una unidad MKS, que es el HP, caballo de fuerza, horsepower, ¿no? Que se utiliza sobre todo en mecánica para los motores, ¿no? Los motores de los autos no vienen en watts, ¿no? Vienen en caballos de fuerza. Y la conversión es que un caballo de fuerza son 745 watts, ¿no? Esto viene porque habían medido el promedio de la potencia de un caballo, digamos, para poder trabajar con alguna unidad, ¿no? Entonces, bueno, eso quedó ya históricamente. Bien, bueno, entonces, vamos a ver el problema. A ver, entonces, lo que importa con la potencia es que no solamente interesa el trabajo realizado por una fuerza, también interesa en cuánto tiempo. Es decir, si el mismo trabajo yo lo realizo en menor cantidad de tiempo, tengo mayor potencia. ¿Está bien? Bueno, vamos a leer un poquito el enunciado del problema 117 primero. Dice, hallar la potencia en HP que debe tener un motor para levantar un hombre de 80 kilos a una velocidad de módulo 0,3 metros sobre segundo si su rendimiento es del 75%. Y me dan acá la conversión, ven, en HP y watt. Vamos a ver qué es esto del rendimiento de una máquina. Bueno, cualquier máquina que produzca un trabajo, ¿está bien? Tiene que alimentarse de algo. Es decir, la energía no se puede crear de la nada, ¿no es cierto? Es decir, la máquina, si realiza un trabajo determinado, también consume un trabajo determinado de otra forma. Por ejemplo, un motor eléctrico, en este caso, ¿no? Un motor eléctrico realiza un trabajo mecánico. Pero para poder realizar el trabajo mecánico, yo el motor lo tengo que enchufar, es decir, lo tengo que conectar a la red eléctrica y esa red eléctrica le entrega un trabajo eléctrico al motor, que eso lo van a ver cuando, en física 2, ¿no? ¿Está bien? Cuando vean electricidad y magnetismo. Entonces, lo que hace el motor es transformar una forma de energía en otra. La máquina hace eso, no es que crean energía, y transforman una cierta forma de energía en otra. Muy bien, entonces yo voy a tener una potencia, un trabajo por unidad de tiempo producido por la máquina, y una potencia consumida por la máquina. Es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo que la máquina produce, por ejemplo, el motor eléctrico, esto sería una potencia mecánica, mientras que la consumida sería una potencia eléctrica, ¿está bien? Que se mide en las mismas unidades. Todo se va a medir en watts, ¿no? O en HP, no importa, pero en unidades de potencia. Y el cociente entre la potencia producida y la potencia consumida, eso se llama el rendimiento de la máquina, y es un número que siempre es menor que 1, por el hecho de que yo no puedo producir más energía de la que consumo, si no estaría creando energía de la nada. Ustedes dirán, ¿y por qué no vale 1? ¿Por qué no puede ser menor o igual que 1? Bueno, no puede ser 1 estrictamente. Esto lo van a ver en física 2. Cuando hay una transformación de una forma de energía en otra, siempre hay una pérdida, siempre no se puede aprovechar la totalidad de la energía consumida para producirla, para transformarla en otro tipo de energía. Es decir, la energía que consume el motor eléctrico de la red no la transforma toda en potencia mecánica. Eso sería lo ideal, pero eso no ocurre. En realidad, transforma menos cantidad. El resto se pierde como una energía no utilizable. Básicamente se pierde como calor. Eso lo van a ver en física 2, repito. Bueno, ahora, que ahí me dicen que el rendimiento es el 75%, quiere decir que esto vale 0,75, ¿no? El cociente que está acá, ¿no? Muy bien. Entonces, yo tengo el motor eléctrico, produce potencia mecánica. Ahora miren, ¿qué es lo que quiere hacer este motor? La fuerza, esto tiene que elevar una persona que tiene un cierto peso, con velocidad constante, me dicen, de 3 metros sobre segundo, la masa vale 80 kilos, ¿está bien? Con una cierta fuerza. Muy bien. ¿Cuál es la potencia mecánica realizada por la fuerza? Es el trabajo
dividido el tiempo que tarda. El trabajo, como la fuerza es constante, es la fuerza por el desplazamiento. El desplazamiento es la altura, ¿no es cierto?, que lo elevó. ¿Mm? ¿Sí? ¿Está bien? Pero eso lo tengo que dividir por el tiempo que tardó en elevarlo. Ahora, la altura que se elevó dividido el tiempo es la velocidad con la que está subiendo. Es el cociente delta I sobre delta T, es la velocidad. Por lo tanto, la potencia mecánica la puedo expresar como el producto de la fuerza por la velocidad. ¿Está bien? ¿Sí? Ojo, en este caso porque la fuerza y la velocidad tienen la misma dirección. Si no, sería un producto escalar, ¿no? Sería la componente de la velocidad en la dirección de la fuerza, multiplicada por la fuerza. ¿Sí? ¿Está bien? Pero bueno, en este caso coinciden las direcciones, así que directamente es fuerza por velocidad. Bueno, ¿cuánto vale la fuerza? Si la aceleración es cero, la fuerza tiene que ser igual al peso. ¿Mm? O sea que la fuerza que tiene que hacer el motor es la fuerza peso, que vale 80 kilos en la masa, 800 newton. La velocidad a la que quiero que suba es de 3 metros sobre segundo. O sea que tengo que multiplicar por 3 metros sobre segundo. Esto me da 2400 watts. Esta es la potencia que tiene que tener el motor. Es la potencia que tiene que producir el motor, mejor dicho. Que tiene que producir. ¿Sí? Esa es la potencia mecánica. Ahora bien, la potencia consumida, la que necesita que le entreguen al motor para que funcione y para que me entregue esta potencia, la voy a despejar de acá. La consumida es la producida dividido el rendimiento. O sea, la consumida, que es la potencia mecánica, la producida, que es la potencia mecánica, digo, que es 2400, hay que dividirlo por 0,75, ¿no? Esto es 0,75, ¿no? 0,75, que es el rendimiento. ¿Está bien? Entonces, esto me da 3200 watts, ¿ven? Es decir, este motor eléctrico consume 3200 watts de la red eléctrica a la que yo lo estoy enchufando y me produce 2400 watts. La diferencia, ¿no? Los 800 watts restantes, se me transforman en una energía no utilizable, se transforman en calor, básicamente. ¿Está bien? Bueno, después lo que tengo que hacer es convertir simplemente esto a caballos de fuerza, con la conversión que me dan de que un HP son 745 watts, dividido esto por 745 me da 4,3 HP. O sea que si yo quiero, digamos, instalar un motor para que levante un peso de 80 kilos a una velocidad de 3 metros sobre segundo, como mínimo, ese motor tiene que ser un motor de 4,3 caballos. Por supuesto, no existen motores de 4,3 caballos. Nadie va a fabricar a medida un motor así. Pero uno va, y si tiene que comprar uno, compra uno de 5, por lo menos. 5 caballos existe, ¿sí? ¿Ven? Por lo menos. Podría comprarlo. Los ingenieros suelen hacer las cosas, por seguridad lo compran más grande todavía. Capaz que en vez de comprarlo de 5, lo compran de 7,5, digamos. Pero con tener uno de 5, digamos, esto puede producir el trabajo que queremos que realice, ¿no? ¿Está bien? Para que pueda subir a esta velocidad. Obviamente, si yo pongo un motor de menor potencia, también va a poder subir el peso igual, pero lo va a subir más lento. ¿Está bien? El problema que va a tener es que va a tardar mucho más en subir el peso. No lo va a subir a 3 metros sobre segundo. ¿Está bien? Es una velocidad bastante rápida. Fíjense que 3 metros sobre segundo es una velocidad bien, bastante. Bueno, es como un ascensor un poco veloz, digamos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver entonces el problema 118, que continúa con esto que está acá. Dice, por medio de un motor se hace subir un cuerpo por una rampa inclinada a 37 grados con la horizontal con una aceleración de 0,4 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que acá hay aceleración. La masa del móvil es de 500 kilos. El coeficiente de rozamiento cinético entre el móvil y la rampa es 0,25. Determinar la potencia instantánea que debe tener ese motor a los 5 segundos de haber iniciado su movimiento. Fíjense que, ¿por qué dice potencia instantánea? Es la potencia en un instante dado. ¿Por qué? Porque acá la velocidad no es constante. La velocidad no es constante porque tengo una aceleración de 0,4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la potencia va a ir variando, porque recuerden que la potencia básicamente es fuerza por velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, si la velocidad va variando, la potencia también. Por eso me preguntan la potencia instantánea. Es la potencia que tiene que tener el motor en cierto instante de tiempo. Bueno, los 5 segundos de haber iniciado el movimiento. ¿Sí? Entonces ahí lo que ustedes tienen que plantear en este problema es, bueno, tienen la fuerza de rozamiento, la normal, etcétera, tienen la aceleración, tienen el coeficiente de rozamiento,
¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? De la ecuación de Newton, tienen que despejar la fuerza primero. ¿Está bien? Una vez que tienen la fuerza, tienen que calcular la velocidad a los 5 segundos. Como la aceleración es esto, es la velocidad de aceleración por tiempo, ¿no? Esto por 5 me da 2, ¿no? O sea que la velocidad va a ser 2 metros sobre segundo. ¿Está bien? Y lo que tienen que hacer entonces es despejar de la ecuación de Newton la fuerza F, que es un problema de dinámica, y multiplicarla por esta velocidad de 2 metros sobre segundo, y eso le va a dar la potencia instantánea que necesitan, ¿sí? ¿Está bien? Y veamos un poquito qué les dice el otro problema, no lo voy a hacer, pero el último que tienen para hacer, de la parte de potencia. Dice, un camión de 30.000 kilos de masa asciende con velocidad constante una montaña de altura 1000 metros en un tiempo de 40 minutos. O sea, el camión tiene una masa de 30.000 kilos, asciende con velocidad constante una montaña que tiene una altura de 1000 metros en 40 minutos. Calcula la potencia mínima del camión necesaria para poder subirla. Estamos suponiendo acá que el camión sube la montaña con una velocidad constante, lo dice acá el problema. Es decir, vamos a esquematizar esto simplemente para que lo puedan hacer, ¿no? El 119. La idea es que ustedes tienen un trayecto plano primero, y después tienen una montaña. Entonces tiene un trayecto plano y esto sube, y después, bueno, llegan a esa altura. Tienen una altura h, ¿qué es esto, no? Esta es la altura, que es un dato del problema. Se supone que la energía cinética es constante, porque la velocidad es constante. ¿No? ¿Está bien? Esto implica que la energía cinética es constante. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que saber es el trabajo que tiene que realizar el camión para subir esto. ¿Y eso qué es? Es el trabajo que tiene que realizar en contra de la fuerza peso. Porque lo que ustedes van a tener acá, cuando el camión está subiendo, básicamente es la fuerza peso. O sea, ¿qué le pasó al camión? Tuvo que aumentar su energía potencial. La cinética no cambió. La variación de energía potencial, en cambio, la variación de energía potencial va a ser mg por h. Porque acá tenía energía potencial 0 y acá mg por h. Entonces, esto es la energía que tuvo que haber desarrollado, esta energía la tiene que aportar el motor del camión. ¿Está bien? Porque la cinética no cambia, y la potencial sí. Por lo tanto, necesito agregar esta energía al sistema. Entonces, lo que tengo que calcular es la potencia. Bueno, la potencia va a ser esta energía que tengo que agregar dividido el tiempo que tarda. ¿Está bien? El tiempo que tarda es un dato del problema, 40 minutos, creo, algo así. Con eso pueden calcular la potencia que tiene que agregar ese motor para poder lograr eso. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, la potencia la calculan básicamente como este delta U dividido el tiempo. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, eso es todo, ¿sí? Bien, entonces, con esto, digamos, son los únicos 3 problemas que hay en la guía de la parte de potencia, así que con esto completamos este pequeño temita que aparece por ahí, que es el tema de la potencia, ¿sí?